NXTP Labs. Hay mucho en juego. Crece más. Crecer rápido. NXTP Labs. Esta semana en NXTP Labs comienzan los Mentor Talks. Soy inversor de Cap Ventures, fui emprendedor, seguramente volveré a ser emprendedor. Tips de cómo encarar la relación con un inversor. Yo como inversor veo muchas veces que los emprendedores se preparan muy poco para comunicar todo eso a la hora de sentarse con un inversor, porque por otro lado es cada vez más difícil encontrar una idea 100% innovadora y mucho más difícil aún cuando uno tenga una idea innovadora, es muy difícil comunicarla. Es importante saber no solamente cuál es el mensaje que uno quiere dar, sino qué tipo de receptor tenés del otro lado. Es muy importante, así como ustedes se toman el tiempo de pensar en su producto y de cómo desarrollarlo, también es importante tomarse el trabajo de personalizar la relación con los inversores con los cuales están hablando, conocerlos. Entonces, ¿qué buscamos? Obviamente, mercados grandes. Segundo, obviamente que está relacionado, es que el producto, la tecnología o el negocio sea algo atractivo, que el mismo modelo de negocio genere cierta barrera de entrada si uno es bueno ejecutando. Y después, la estructura del deal, que no es menor, el hecho de que un emprendedor no haya podido negociar términos razonables al principio, no habla bien de él. Entonces es para mí una señal. La realidad es que lo que invertimos es en el equipo. Hay tres cosas que definen una buena idea. Tres áreas que a mí me despiertan interés. Una es, lo que hagan mejora la calidad de vida de alguien o de un grupo de personas. Cuanto más grande, mejor. Segundo punto, corrige algo que está mal. Y lo otro es evitar que algo bueno se termine. De la charla de Ariel rescato una serie de tips que nos dio, pero fundamentalmente uno que hablaba de cómo entrar en Brasil y la necesidad de un apoyo de un VC local para desembarcar en ese mercado, cosa que a todos nos interesa por el tamaño que tiene el mercado brasilero. Está bueno tener ese aprendizaje antes de dar pasos. Me dedico a construir reputación de empresas, de proyectos y de productos. La identidad corporativa se arma, se logra, se alcanza a partir de esta imagen frente a todos estos stakeholders que les decía, y a partir de ahí, de esa coherencia, no es lineal, no es automático, sino a partir de esa coherencia se genera lo que se llama reputación corporativa, que es aquello que respalda, es todo ese capital. Yo lo llamo capital porque me parece que es parte, digamos, de los activos de una empresa, que respalda el desarrollo de una idea, de un proyecto, de un servicio, de un producto. A mediano y largo plazo, la participación en el Image Share, en mi opinión, realmente asegura la sustentabilidad y la supervivencia de una compañía. Y para eso es necesario que piensen estrategias de articulación con todas las audiencias. Hoy el 30% aproximadamente de la reputación de las marcas se genera a través de medios no del viejo paradigma, sino del nuevo paradigma. Ustedes no se dejan impactar, no cuentan sus ideas, no son permeables al diálogo, es difícil que los descubran. Hola, ¿cómo están? Soy emprendedora como ustedes. ¿Qué es lo que uno espera que traiga un emprendedor para poder generar una buena noticia? Un medio en la web es un medio mundial. El primer producto que sale de su startup es lo que ustedes dicen sobre ella. Esa es tu primera meta, ser encontrable. Es indispensable entonces tener una estrategia de relaciones públicas. Es muy importante en esto que ustedes desarrollen una historia. Hay una metodología que se llama Data Driven PR, que es una metodología de comunicación que se basa en la publicación de datos que maneja la startup. ¿Sí? Además de tu historia personal y todo eso, aprovecha todo tu conocimiento de mercado para poder crear y generar valor y diferenciarte alrededor del tema que vos estás comunicando. Los errores y los horrores. Frases hechas. La primera red social, ¿qué? La primera red social, me mataste la pasión en ese instante, no quiero leer más. Vayamos limpiando nuestra gacetilla, si es una sola hoja, con datos, limpia, sin adjetivos calificativos, sino lo que es, lo que tienes para mostrar. Te va a agradecer mucho el periodista y vas a tener la publicación muy rápido además. Yo me encargo de todo lo que es comunicación en Tomo Clases. Lo que más me gustó fue la manera que nos propuso Maca de encarar a los periodistas, de no entregarles todo servido en bandeja, sino sean ellos los que investigan y presentan la empresa de una manera copada
que creen ellos que va a ser la más efectiva. Comenzamos a conocer algunos de los emprendedores y sus historias. Con mi socio Eric nos conocimos hace unos cuantos años ya en un ámbito académico. Los dos estamos preparando los exámenes para irnos a estudiar a Estados Unidos. Después de unos meses, por cosa de la vida, él terminó estudiando Ciencia de Computación en Princeton. Yo terminé estudiando Economía en la Universidad de Chicago. Y siempre cuando volvíamos, la amistad creció más y teníamos esta pasión por la tecnología. Siempre pensamos en hacer algo juntos. Yo tuve la experiencia de ser el codirector de TEDxU Chicago, lo cual realmente mezcló mundos de tecnología y educación. Fue algo que realmente me gustó mucho, me inspiró y quería hacer lo mismo, pero realmente hacer un proyecto que sea perdurable en el tiempo, escalable y que genere un impacto positivo en la sociedad a nivel de Latinoamérica. Entonces realmente ahí fue cuando el año pasado juntamos con Eric y dijimos, bueno, tenemos que crear TomoClasses, nos atraía mucho la oportunidad en un mercado muy grande y realmente crear un negocio que sea como un marketplace que ayude a la gente a conectarse una con nosotros. Y bueno, después de unos meses acá estamos, ya creamos TomoClasses, estamos en Chile, México, estamos expandiendo, estamos muy contentos con la recepción de mercado. Esto recién comienza y los emprendedores están reconociendo el terreno. En esta edición hay 24 compañías, 10 más que en la edición anterior. Una nueva era comienza en NXTP Labs.